Alquimia, una ciencia la cual comprende la estructura de la materia, la descompone y luego la reconstruye. Pero no es tan poderoso como suena, pues uno no puede crear algo de la nada. Si uno quiere ganar algo, debe traer algo del mismo valor. Este es el concepto del intercambio equivalente, algo fundamental en la alquimia. Aún así, hay un tabú en esto, la transmutación humana, algo lo cual nadie debería intentar, algo que causó todo lo que sucedería en esta historia y daría paso a lo que conocemos como Full Metal Alchemist, Brotherhood. Full Metal Alchemist es un anime que salió el 2009, del cual, seré honesto, no tenía ni idea de lo que trataba antes de verlo. Yo lo único que veía era un chico robot y a un rubio cualquiera, pero no sabía nada de lo que hacían. ¿Y saben qué? ¡Qué bien que fue así! Pues estoy muy alegre de haber visto este anime a ciegas. Toda la historia sucede en lo que serían 64 episodios, los cuales nos cuentan la aventura de Alphonse y Edward Elric, dos hermanos los cuales tienen un objetivo: recuperar sus cuerpos originales, objetivo el cual le traería bastantes problemas y les daría muchas experiencias únicas, por decirlo de alguna manera. Es una historia que, seré sincero, no me pareció perfecta y tiene muchas partes que consideraría aburridas, al menos para mí, pero en general es una serie que pude disfrutar a pesar de eso y que tiene muchos momentos donde me ha dejado mirando fijamente a la pantalla de la emoción que podría dar. Verán, vamos más a fondo con esto, porque en verdad este anime tiene mucho que dar. El hombre no puede obtener nada sin primero dar algo a cambio. Para crear, debe perderse algo de igual valor. Esa es la ley de la alquimia, la ley del intercambio equivalente. La alquimia es en lo que se basa este mundo, una habilidad que muchas personas utilizan, sea para bien o para mal. Y esta tiene cierto tabú que no puede hacerse: la transmutación humana. Esta es la regla que rompen los protagonistas al inicio. Su madre ha muerto y gracias a toda esta tristeza intentaron regresarla a la vida, rompiendo esta ley que se tiene, lo que causa que Alphonse pierda todo su cuerpo y simplemente sobreviva al estar su alma en una armadura. Y para Ed, como costo, perder tanto un brazo como una pierna, lo cual causa que los dos se vayan en una misión: recuperar sus cuerpos originales. Gracias a los primeros capítulos de la serie, esto no parecerá la gran cosa, pues a ver, no se le presta tanta atención al error pero el simple hecho de haber realizado algo de este tipo trajo bastantes problemas a la larga, porque a pesar de que esta serie esté llena de humor en ocasiones, cuando se debe tomar en serio, lo hace bien. Y trae ciertos momentos que hacen que me sienta horrible por ambos hermanos. ¿Y saben qué? Esto se logra muy bien de bastantes formas, pues no es simplemente un vamos a conseguir nuestros cuerpos y fin de la historia. Esto nos trae un mundo bastante grande con sus propios problemas, personajes, historias y mucho más que contar, que a pesar de tener ciertos puntos que yo veo negativos y contaré después, en general son muchos detalles los cuales se aprecian bastante. Un buen ejemplo de esto sería el ejército, algo extremadamente importante en la serie. Al principio no parecerá la gran cosa, pero poco a poco se van conociendo cosas nuevas de Pasamos de un simple lugar y trabajo sin más, a uno con personajes muy icónicos, cada uno con sus propios problemas e historias. Digamos por ejemplo la guerra de Ishval, guerra la cual marcó bastante a algunos y no solo les afectó a ellos, sino a muchos otros. También vemos su organización y cosas así. Poco a poco vamos descubriendo que no es como pensábamos. Y ya para cuando llegamos a los últimos capítulos, es algo muy diferente a lo que uno se imaginaría al principio. Y trae bastantes sentimientos distintos. Los personajes en este anime son muy interesantes. Hay una gran cantidad de estos y a ver, está claro que no absolutamente todo se le puede dar el mismo tiempo en pantalla, pero eso no evitó crear a bastantes que, seré sincero, a mí me gustaron. Muchos de ellos sirven en algo en la historia, y no es que se queden en el olvido luego de unos episodios. Y bueno, si no hacen mucho, pues lo que hagan va a ser importante. Dígase por ejemplo Lost, quien, seré sincero, esperaba un poco más de este personaje, pero lo que hizo acá estuvo bien, y su muerte, además de traer un momento tan especial,
sentó las bases para muchas cosas que vendrían después. Todos estos personajes traen algo muy diferente a la historia, y la mayoría no pueden ser comparados entre sí. Es decir, tenemos de todo. Un amante de casa, una armadura hablante, un imbécil, el putísimo amo, a una niña. Bueno, ustedes entienden a lo que voy con esto. Todos estos son muy diferentes y en verdad es interesante ver cómo utilizan todos estos. No es como que se queden de lado muchos ni nada de este tipo. Y el desarrollo... que esto da un montonazo de lo que hablar. Por decir algo, tenemos a los hermanos Elric. Debo admitírtelo, no son simplemente un wow, como Alphonse tiene armadura, será Full Metal o un wow, chiquito. No, nada así. Vemos bastante de estos dos. Sea Alphonse cuestionando su propia existencia al no saber si es simplemente una armadura con recuerdos falsos o alguien real. Tenemos a Ed arrepintiéndose de lo que hizo e intentando quedar como un chico fuerte ante personas como su padre. Y muchas cosas de ese tipo. No podemos decir que el Ed de cuando su madre recién moría es el mismo que sacrificó su potencial en la alquimia para que su hermano tenga cuerpo. No podemos decir que el mismo Alphonse que tuvimos en un principio es el mismo que experimentó el no poder salvar a Nina y se quedó arrepintiendo por bastante tiempo. Hay bastantes cosas acá que... algunas se notan más y otras si te pones simplemente a pensarlo un poquito, pero son cosas que se aprecian bastante y asimismo con bastantes personajes. Pues esta historia no es simplemente Edward intentando recuperar su brazo y pierna, ni de Alphonse intentando recuperar su cuerpo. Tenemos a otros personajes, como Mustang o Armstrong, los cuales tienen sus propios problemas u objetivos en la historia, y un montón de otros los cuales hacen lo que hacen por diferentes hechos. Dígase que tenemos un puto asesino de alquimistas estatales relacionado a una guerra donde muchas personas de su raza murieron, a un personaje el cual intenta ser rey y para esto busca la inmortalidad, trayendo cosas como el que por un tiempo estuviera básicamente compartiendo cuerpos con otra persona, a un alquimista estatal el cual experimentó con su esposa, hija y mascota para poder seguir con su título y no tener que perder dinero, a un villano el cual se le considera básicamente inmortal y tiene una relación muy extraña con los protagonistas y su padre, y muchas cosas de este tipo, los cuales se van introduciendo y desarrollando, que hacen que en muchos capítulos esta serie se sienta fresca, porque aun si en ocasiones siento que está un poco aburrida, estas cosas hacen que muchos de los episodios se me hagan entretenidos, aunque sea por un momento en específico. Estas cosas traen escenas que me encantan. Por decir alguna, tenemos a Mustang matando a Envy, la cual se siente extremadamente satisfactoria después de todo lo que pasó. El regreso de Grit, el cual me hizo sentir bastante mal por Link. O Nina. Ouch. No. Peor, la muerte de Hughes. ¿Saben lo importante que acabó siendo esto? Porque seré sincero, yo no me lo esperaba así. Hughes es un personaje que no te diré wow, qué fuerte, qué relevante o lo que sea, pero tampoco es nadie que puedo olvidar fácilmente. Es una muy buena persona y... su muerte aquí en verdad me dolió. Esta serie sabe bien cuándo hacer sus cosas serias. Su muerte se sintió muy buena, cosas como su hija diciendo el por qué lo enterraban, Mustang diciendo me está lloviendo, y el escenario en sí son cosas que me chocaron demasiado. Y después los restos de dígase cuando Winry llega a la casa de la hija y esposa de Hughes y le confunden con su padre. Y como no, a su vez a largo plazo trajo unas escenas muy satisfactorias para mí. Cuando Envy estaba siendo calcinado vivo, se lo merece el hijo de puta, y simplemente hizo que Mustang pasara de un 1 al millón en nivel del puto amo que es. Esta es una muerte que causa bastantes cosas en la serie, y me atrevo a decir que todo lo que se hizo con ella estuvo muy bien. Y asimismo un montón de escenas, porque créanme que hay bastantes, desde Ed y Link dentro del estómago de Gluttony y ellos sin saber qué hacer, Ed golpeando con sus propias manos al llamado padre, o hasta Ed diciéndole al cuerpo de Al que volverá por él. Dios, qué bueno. Como sea, claramente no todo es positivo, así que prefiero hablar un poco de las cosas negativas ahora. A ver, Full Metal Alchemist Brotherhood es una serie que me gustó por bastantes cosas, pero una de ellas no sería su tono. Este trae algo de acción, exageración y humor,
que de por sí no es malo, no mentiré, pero en este caso, seré sincero, me fastidió un poco. Esta va a ser la única vez en este video que voy a mencionar este detalle, pero vengo de ver Fullmetal Alchemist, la adaptación del 2003, una más seria y madura que esta, por mucho diría, por lo que seguramente esto fue un poco de influencia para mi reacción a esta historia. Pero bueno, el punto. Desde el primer capítulo he notado algo raro con este, y es que, wow, primero que nada, los primeros episodios pasan jodidamente rápidos. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, es más, llegamos hasta casi el 20 y es así. La cosa es que, a ver, hay muchas cosas de las cuales no te voy a negar que se me hicieron un poco raras por esto. Muchas cosas pasaban extremadamente rápidos y yo como, cálmense, y así por un rato. Y esto en parte se debe al tono que consigue la historia. Esta, tengo que admitirlo, no es seria. Tendrá sus momentos, pero la mayoría de veces no. Toman momentos tan serios como lo de Izumi, algo tan doloroso que es que te quiten los órganos, y lo toman como un chiste. Quedaría mejor si se lo tomaron un poco más serio en ocasiones, que les digo, choca bastante. No es que sea imposible de disfrutarlo así, para nada, porque yo lo hice, pero es algo que pensé en muchas escenas. No es que todas sean así, claro está. Cuando Mustang pierde la visión, me sentí muy mal, no te lo niego, pero es que hay excepciones que... Otra cosa también sería que el transcurso de la historia, a pesar de tener sus conceptos, personajes y demás buenos, hay cosas que en verdad estaban de más o no tuvieron la relevancia que siento que deberían tener. El objetivo de Edward y Alphonse cambia drásticamente. De conseguir sus cuerpos originales, ahora es más, salvemos este lugar. Que sí, una de las razones de esto es sobre lo de los cuerpos, pero hay una buena cantidad de episodios donde siento que no se llegó a nada. Y hay algunas presentaciones de cosas que se dejaron muy de lado. No es que hayan hecho la historia peor, pero wow, ¿no sería más fácil directamente no ponerlo? Como un pequeño extra, siento que aun si la guerra de Ishval fue importante para Scar, pensé que daría más en la historia, la verdad. Pero bueno, suficiente de la historia. Hablemos de lo externo, animación, música y todo lo demás. Primero, wow. El estilo de arte, animación y todo lo demás. ¡Qué bonito! No es nada complicado, para nada, pero es lo suficientemente diferente como para decir, sí, esto es Fullmetal Alchemist. Digamos, por ejemplo, los personajes en sí. Aun si el estilo no te niego que puede ser algo parecido a veces, es lo suficientemente variado para poder identificar a un personaje del otro, y aunque no tengan diseños complejos, se ven muy bien y son muy identificables. Y lo que trata de animación en sí, no será una obra de arte, pero hay ciertos momentos que se ven muy fluidos, y las transiciones y cosas en ciertas peleas sin duda son muy buenas. No te voy a negar que esto es algo muy positivo. De otro lado tenemos la música. No ser exactamente lo más especial del mundo, pero no te niego que lo utilizan muy bien y tienen muchos que diría que son memorables sin problema algunos. Y esto sin contar ni los openings o endings. Esos en especial son buenísimos. Que por cierto, ahora que hablé de eso, tanto los openings como endings de este anime, todos me gustaron mucho. En especial los openings tienen tremendos temazos de fondo. Y en lo que se trata de visuales, muy bonitos también. Bueno, eso. La verdad, no tengo mucho más que decir sobre Fullmetal Alchemist. Esta es una serie buena que, a pesar de sus cosas negativas, no te niego que en muchos de sus momentos me habrá sacado una sonrisa. Está bien hecha y tiene muchos momentos, conceptos, personajes, diálogos y demás que son bien entretenidas. Es algo que honestamente, aun si algunas cosas me parecieron algo raras, recomendaría, pues veo el por qué le gusta a tanta gente. Entre tanto humor y cosas serias, a muchas personas seguro le llama la atención. Ahora, ¿qué hay de la otra versión de la serie que salió años antes y traía bastantes diferencias al manga? Pues eso se verá en su propio video.
Esto es todo. Recuerden que Alphonse tenía una lista de todo lo que quería comer y espero lo haya probado. Y que Mustang es el puto amo. Así, descansa en paz, Hughes. Te quiero mucho, puto amo, tú también. Nos vemos.